Muy buen día. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. Hoy estaremos conversando sobre la crisis de Libia con el profesor Miguel Ángel Martínez, quien es especialista en resolución de conflictos y pertenece al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenido, profesor Martínez. Buenas tardes. ¿Qué está pasando en Libia y cuáles fueron las causas que originaron esta situación? En Libia se desarrolla actualmente una guerra civil. Esta confrontación tiene por bandos enfrentados al gobierno de Muammar Gaddafi, una dictadura que tiene más de 40 años en el poder, y una serie de grupos rebeldes no muy bien definidos que han decidido derrocarlo por las armas si es necesario. Y bueno, la confrontación se escaló, se pensó que podría ser en primer momento una rebelión parecida a la que tuvo lugar en Túnez o en Egipto, pero escaló hasta convertirse en una guerra civil. ¿Cuáles serían las repercusiones que la crisis de Libia tendría sobre la comunidad internacional? Libia no es un país, digamos, demasiado importante para lo que es la seguridad internacional. Sin embargo, sí tiene una importancia. Está ubicado en el norte de África, produce casi 2 millones de barriles diarios de petróleo, surte alrededor del 10% del petróleo que consume la Unión Europea y está, podríamos decir, en la zona de influencia de Europa Occidental. De tal manera que la crisis en Libia tiene repercusiones para el precio del petróleo, tiene repercusiones para el suministro energético de la Unión Europea y tiene también potencialmente la capacidad de generar una crisis humanitaria, de refugiados. En este momento se habla de más de 350.000 refugiados o gente que está huyendo de Libia y que los europeos tienen miedo de que lleguen a Italia, a Francia y que pueden generar problemas de carácter humanitario. ¿La situación descrita es lo que hoy exactamente está ocurriendo? Bueno, a día de hoy, ha habido varios vaivenes con respecto al desarrollo del conflicto. En un primer momento, las tropas los levantamientos populares y la gente que se rebeló contra el régimen de Gaddafi ocupó prácticamente todo el país. Sin embargo, Gaddafi dispone de tropas, de militares, de milicias y de mercenarios mucho mejor preparados para la guerra, para el combate, y estuvo a punto prácticamente de reconquistar todo el país. La parte occidental, tripolitania, donde está la capital Trípoli, es más bien controlada por las fuerzas leales a Gaddafi, mientras que la parte oriental del país, Cirenaica, tradicionalmente siempre ha sido más hostil al gobierno. Entonces, Gaddafi estuvo a punto de retomar el control de la parte de todo el país y específicamente de la parte oriental de Libia. Pero esta situación se vio modificada debido a la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que facultó a una coalición internacional a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la población civil. A raíz de esto, básicamente Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia iniciaron operaciones militares que neutralizaron esa ofensiva de parte del régimen de Gaddafi. Tuvieron que retroceder, hubo una nueva avanzada por parte de los rebeldes hacia Occidente y sin embargo en este momento se están volviendo atrás, están volviendo a Oriente porque no están preparados militarmente para ganar batallas y ocupar territorio. Entonces la mayor preparación militar de las tropas de Gaddafi le está permitiendo volver a recuperar y en este momento estamos, diríamos, en una lucha por las ciudades del centro de Libia, que son ciudades petroleras, el caso de Brega, por ejemplo, donde hay fuertes combates, Rus Lanuf también. Entonces, la situación militar es un tanto incierta. La coalición militar extranjera ha permitido a los rebeldes tomar un segundo aire, pero dado que ninguna de estas potencias extranjeras está decidida a ocupar el territorio libio, el resultado de la guerra todavía es bastante incierto. Usted acaba de mencionar rebeldes. ¿Cómo podríamos definirlos? ¿Quiénes son? Los rebeldes, es una buena pregunta. La prensa occidental los describe de muchas maneras, en general parece haber una cierta simpatía a favor de un estallido popular que quisiera derrocar a un dictador, pero también existe mucho temor por parte de los gobiernos occidentales de que entre estos rebeldes, que en su mayoría están conformados por jóvenes
Estamos hablando de que los países árabes son países que tienen una altísima proporción de población menor de 25 años, alrededor de un 70%. Jóvenes que cada vez tienen mayor acceso a ciertos niveles educativos, pero que no tienen trabajo. No son países que generen demasiado trabajo. Entonces decía, si bien existe una mayoría de personas de estas características, jóvenes que están buscando un cambio de régimen y que quieren conseguir empleo y que quieren quizás una democracia, por otro lado, los países occidentales tienen temor a que estos movimientos sean capitalizados políticamente por Al-Qaeda y por grupos terroristas antioccidentales que pudieran convertirse en enemigos de Occidente más de lo que ha sido durante los últimos años el propio Gaddafi. Gaddafi se convirtió con el paso de los últimos 15, 20 años más bien en un aliado de Occidente, en un seguro surtidor de petróleo y en alguien que depuso su proyecto nuclear y que combatió a Al-Qaeda. Sin embargo, a raíz de todo esto, ya las potencias occidentales se sienten en entredicho, una política de apoyo a un dictador que, sin embargo, en estos momentos no parece defendible ante la opinión pública de los países democráticos. Entonces se plantea este dilema. ¿Qué hacer con respecto a Gaddafi? El derrocamiento de Gaddafi seguramente traerá mayor inestabilidad, pero también pudiera traer hipotéticamente, difícilmente, abrir un camino hacia la democracia. Sin embargo, también podría abrir un camino a factores radicales como los de Al-Qaeda. ¿Se podría identificar con precisión los objetivos de la intervención extranjera? Los objetivos, tal como fueron definidos en la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en la Conferencia Internacional de Londres, que tuvo lugar el pasado 29 de marzo, están enfocados primero a la protección de la población civil. Por lo menos esto es lo que se dice abiertamente. Y luego se convino en dicha conferencia que el régimen de Gaddafi debe terminar, debe dar paso a otro tipo de régimen. Pero, como le decía anteriormente, esto genera muchos recelos acerca del futuro que pudiera deparar, que se le pudiera deparar al pueblo libio y a la comunidad internacional. Entonces existe la voluntad de favorecer una apertura del régimen libio, del sistema político libio, pero también existen dudas con respecto a la posibilidad de que eso sea una democracia. Ahora, los objetivos entonces, ¿cuáles serían? En principio son estos, pero hay concordancia entre las operaciones militares que se están desarrollando y estos objetivos. Eso no está del todo claro. No está del todo claro. La acción militar no es verdaderamente contundente porque no existe voluntad, al menos de momento, de ocupar el territorio libio. Existe más bien la idea de que presionando militarmente al régimen de Gaddafi y favoreciendo a los rebeldes, el régimen de Gaddafi se vea obligado a entrar en negociaciones y por lo tanto a favorecer un cambio de régimen, en donde muy posiblemente la figura del propio Gaddafi debería salir. Pero como le digo, todo esto es muy polémico y es un forcejeo y un tanteo continuo día a día de saber cuáles son las posibilidades. ¿Considera usted que la coalición internacional es sólida? Digamos que esta coalición internacional está conformada básicamente por países occidentales, Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea. Más concretamente, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. También están los demás países de la Unión Europea y sobre todo los que están incorporados en la OTAN. Sin embargo, hay intereses comerciales diferentes y hay visiones políticas que no son del todo homogéneas. Por ejemplo, Sarkozy, el presidente francés, tomó la iniciativa de reconocer a los rebeldes como únicos interlocutores legítimos del pueblo libio y esto fue observado con preocupación y molestia por parte, por ejemplo, del gobierno alemán. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos ha ido, digamos, presionando a varios países, el caso de Alemania, el caso también de Italia, a apoyar la posición tomada por Sarkozy. Estados Unidos, que ya tiene bastantes problemas con respecto a la ocupación de Afganistán y de Irak, no quiere verse envuelto directamente en esta guerra, que considera como una guerra que afecta más a los europeos que a los norteamericanos o que al orden internacional. Los estadounidenses están esperando de los europeos que asuman responsabilidades en política internacional en la gestión de conflictos, sobre todo en una zona que directamente está bajo su influencia. Entonces la solidez de esta coalición
de momento es precaria, sin embargo se ha alcanzado un consenso que puede ser importante. Dentro de algunas de las diferencias que pudiera haber, existe el recelo con respecto a cuál va a ser el régimen de explotación petrolera en el futuro gobierno que se instaure en Libia, dado que, por ejemplo, la compañía Eni, petrolera italiana, tiene una posición favorable en este momento y, por ejemplo, Italia tiene recelos con respecto a que un cambio en el orden de las cosas favorezca a Francia o a Estados Unidos o a otras petroleras, por ejemplo. Entonces existen estos pequeños recelos. Y por otro lado, tenemos también una aquiescencia, y no una simpatía por esta intervención, por parte de países como Rusia o China, que no se opusieron en el Consejo de Seguridad a vetar la resolución 1973, pero que se entendían perfectamente con un régimen como el de Gaddafi y que observan con preocupación que Occidente intente intervenir en diversos países con el pretexto o con la bandera de expandir la democracia o favorecer los derechos humanos. Ellos consideran esto algo bastante peligroso. Finalmente, como especialista en resolución de conflictos, ¿considera usted que existen posibilidades reales de lograr una solución negociada? Bueno, siempre hay posibilidades de negociación. Si estas negociaciones desembocan o no digamos, en una solución pacífica, eso siempre está por verse. Generalmente, para que se desarrolle un proceso negociador es necesario que los dos bandos tiendan a percibir que ya no van a lograr sus objetivos políticos a través de medios militares o medios de fuerza. Y esto podría quizás estarse dando en estos momentos. Ya existen ciertos amagos, ciertos contactos para favorecer una negociación entre ambos bandos enfrentados. A esto obviamente está ayudando mucho la presión internacional que está inclinando la balanza, si bien no totalmente a favor de los rebeldes, sí intervino para impedir una victoria total por parte de las tropas de Gaddafi y una restauración de su régimen. De tal manera que yo diría que la coalición está tratando de forzar esa negociación, está forzando a Gaddafi a rendirse, a favorecer el desarrollo de otro régimen, de una transición política, y hay ya varios contactos. También están siendo favorecidos, por ejemplo, por el enviado especial de la ONU, Al-Hatib, un experimentado diplomático jordano, que ya ha viajado al menos un par de veces a Libia, ha hecho contactos con las partes en conflicto. También el nuevo canciller de Gaddafi, Labidi, ha visitado países como Grecia, Turquía. Hay contactos, se están produciendo contactos y, digamos, esta posibilidad está siempre presente y es posible que en algún momento se desarrolle un alto al fuego o una transición a un régimen distinto. Pero es complicado, o sea, primero es necesario un desgaste generalmente para que tenga sentido y efectividad un proceso de negociación, es necesario un cierto desgaste militar por parte de los bandos en conflicto. Es posible que esto se esté produciendo, pero todavía es incierto saber cuándo podrá tener lugar una negociación efectiva. Bien, profesor Martínez, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a dialogar sobre la situación en Libia. Muchas gracias a ustedes.